Hendrix viene el doctor Manuel de Jesús Favela Gallegos, que es investigador titulado adscrito de la Coordinación de Ingeniería Vehicular e Integridad Estructural del Instituto Mexicano del Transporte. Es actualmente jefe del grupo Dinámica Vehicular a cargo del centro. En un segundo. A cargo del Centro Experimental Nacional de Innovación Tecnológica para la Seguridad Vehicular. Así de que, si estás listo, mi querido Ricardo, Manuel, pues vámonos. Estamos listos. Ahí está mi querido Ricardo Barragán. Y lo dejamos con su público. Hola. Buen día. Permítanme, supongo que yo debo compartir pantalla. Había entendido que ustedes la tenían, pero denme oportunidad nada más. Perdón, supongo que me están escuchando y están viendo ya mi pantalla. Por favor, si me pudieran indicar, nada más para estar seguro. La bio de Manuel de Jesús. ¿Vamos con Ricardo o con Manuel? Díganme, muchachos. Ricardo. Ok. Entonces, disculpen ustedes, me salté a Ricardo. Perdón, muchachos, los dejo con Ricardo Barragán. Un saludo y vamos a continuar con esto. Saludos, Ricardo, una disculpa. No te preocupes, Alex. Buenos días a todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Bueno, ok, perfecto. Pues muchas gracias a todos. Es un gusto poder saludarlos en este foro anual del CMT. Bueno, voy a compartir aquí mi pantalla para de igual manera hacer esta breve presentación. Y bueno, agradeciendo este espacio que esta invitación que nos permite el CMT para poder compartirles esta información que se ha preparado con la finalidad de que pues conozcan un poco más de la gama de productos que ofrece Hendrickson. Como saben ustedes, nos conocen muy bien por ser líderes en lo que es la fabricación de suspensiones neumáticas, de ejes para remolque, de sistemas integrados de suspensión y eje. Y en este caso, pues bueno, aprovechar este espacio para poder platicar acerca del sistema de control de presión para llantas en remolques, el TireMax Pro. Y bueno, no sin antes también por ahí hacer la invitación a todos los que están presentes, si no se han hecho miembros del CMT, pues aprovechar ahorita también aquí estas ofertas que Alex ha estado mencionando, estas promociones, con la finalidad de que pues puedan ser ustedes también miembros y que sean acreedores a poder tener en sus manos la información que se elabora en este comité. Y bueno, pues empezamos con lo que es la presentación. Y bueno, previo a poder platicar un poco más a detalle del producto, aquí es importante el establecer el contexto, digamos, el panorama general que se tiene muchas veces en el mercado. Y aquí estamos viendo primeramente este punto, este escenario, que es
la situación de desinflado. Como podemos ver aquí en la información nos habla de que 1 de cada 5 remolques opera con al menos una llanta desinflada, ¿sí? Esta situación puede estar dentro de estas 20 libras de presión o incluso mayor libraje de desinflado, por lo cual, pues obviamente, como sabemos, es una de las mayores preocupaciones. De hecho, durante este foro se va a hablar de manera muy importante también de este tema de llantas. El día de ayer por allá también se hablaron de algunas cuestiones de mantenimiento o de lo que viene siendo el mantenimiento, y bueno, incluso ahorita lo que Fermín también comentaba, ¿verdad? Cuestión de las llantas, cuestión de los sistemas de inflado de llantas. Y bueno, aquí como podemos ver incluso en la imagen que está en el círculo, cómo es la forma que adopta la llanta cuando tenemos esta situación de desinflado. Entonces, pues como sabemos, esto hace que tengamos un desgaste irregular de la llanta. Incluso también esto provoca que vayamos teniendo un arrastre de la misma llanta, lo que genera pues un mayor consumo de combustible. Incluso es un punto que mencionó de alguna otra manera Fermín en su presentación previa. Este segundo punto que tenemos aquí es la cuestión del sobreinflado, que de igual manera es un punto que daña o que afecta bastante la llanta. Como lo vemos aquí, las llantas pueden presentar un desgaste acelerado cuando la misma está con este sobreinflado, lo cual provoca una reducción en la vida útil de la llanta que puede ir de 7 hasta un 15%. ¿Sí? Entonces, incluso como lo vemos también aquí en la imagen que está en el círculo, tenemos el aspecto, la forma que adopta la llanta cuando tenemos esta situación de sobreinflado, y pues obviamente tenemos una situación también aquí un poco de riesgo, en el sentido de que la llanta no tiene el contacto suficiente con lo que es el piso, con el pavimento, y esto también va a afectarnos en nuestro desempeño de frenado, en esta cuestión de seguridad, que obviamente pues es algo que queremos reducir, es algo que queremos evitar, estas situaciones de tener un mal desempeño de frenado. Y por último, este tercer escenario, que también es muy común que lo veamos. Ahora sí que nosotros como proveedores tenemos el privilegio de poder estar haciendo acompañamiento con los clientes, hacer visitas, y es muy común esto que vemos. Y bueno, antes de comentar las imágenes, pues mencionar que un 25% de las llantas duales, es decir, lo que comúnmente llamamos en el mercado el yo-yo, o lo que es el ensamble de las dos llantas en los remolques, operan con presiones diferentes. Esta diferencia puede ser incluso mayor a 5 libras de presión en cada llanta, ¿no? Vemos en la imagen del lado izquierdo, en la fotografía donde se ven ahí los conjuntos de llantas, como normalmente es una práctica común que se hace, se marca la presión en la que se encuentran. Esto es obviamente parte de lo que hacen los talleres, los mecánicos al momento de estar haciendo las revisiones. Y bueno, y aquí podemos ver estos ejemplos, ¿no? Espero que sea una información que alcancen a ver. Aquí tenemos 68 libras de presión en una de las llantas, en la otra tenemos 102, es decir, aquí tenemos incluso muy por arriba de la cifra que se menciona de 5 libras, más de 30 libras. En el caso de estas otras llantas estamos hablando de 108 y 105, estamos dentro, son 3 libras de presión dentro del rango que se menciona. Aquí incluso son llantas que están en igualdad de presión, y por acá en este otro lado tenemos una llanta de 101 y la otra de 110, es decir, 9 libras de diferencia, lo cual pues también entra en esta cifra que se menciona de mayor a 5 libras. Incluso pues en este remolque, o en este caso que son las llantas de un remolque, estamos hablando que pues cubre un 50% de esta diferencia de presiones, ¿no? Entonces, pues es parte de lo que se tiene que estar revisando. Lo vemos en la imagen que está en el círculo.
del lado derecho, como vemos este aspecto donde podemos tener una llanta que puede estar en esta condición de desinflado, una llanta que puede estar en una condición de sobreinflado o dentro de su presión adecuada. Y bueno, para poder atender todos estos, o parte de estos factores, parte de este escenario, de esta problemática que es tan común, que es de tanta importancia para las flotas el poder atenderlo, pues bueno, nosotros ofrecemos lo que es el sistema de inflado de llantas, el sistema TireMax Pro, que es un sistema de control de presión para las llantas en los remolques. Este sistema tiene sus características o su forma de trabajo, su operación, es que va a poder inflar las llantas, es decir, va a recuperar la caída de presión que se nos presenta en las llantas, que fue el primer escenario que por ahí se mencionó hace un momento. De igual manera, este sistema va a tener la capacidad de eliminar el sobreinflado. Este sobreinflado que se puede generar por cuestiones de temperatura, por cuestiones principalmente por la diferencia o la cuestión de cambios en temperatura ambiente y de la misma operación. Y por último, este sistema de igual manera va a poder tener esta capacidad de igualar la presión entre las llantas de nuestro conjunto dual o de nuestro yoyo. Aquí posiblemente se preguntarán el por qué tengo subrayado elimina el sobreinflado. Como bien sabemos, los fabricantes de llantas recomiendan el no desinflar las llantas cuando están en operación, cuando están, sobre todo cuando no están en la presión en frío, cuando no están, cuando las llantas ya están trabajando. Y de igual manera nosotros como empresa coincidimos con esa recomendación, con esa sugerencia que hacen los fabricantes de llantas. Entonces aquí por eso es la razón de que yo estoy subrayando esto, es para hacer la aclaración de que, pues bueno, la llanta al final del día, estas condiciones o estos cambios en la presión de la llanta, pues son constantes, son una cuestión que se va a estar presentando con esa constancia, son graduales. Entonces, de igual manera, el sistema de inflado TireMax cuenta con un módulo, con un controlador, el cual va a estar trabajando constantemente. No es un sistema que va a estar únicamente haciendo un monitoreo cada, no sé, 10, 15, 20 minutos, sino que es un sistema que todo el tiempo está trabajando. Entonces, con esa constancia y de igual manera, estos cambios que va a estar haciendo el sistema son cambios graduales, por lo cual nunca vamos a esperar que, digamos, establecemos que la llanta debe de estar a 100 libras de presión. El sistema va a estar calibrado a estas 100 libras, es decir, que en el momento que tengamos un incremento, que sea ya sea de 1, de 2 libras, en ese momento ya es un sobreinflado, ya es una cuestión que el sistema detecta y que en ese momento va a regular, va a empezar a hacer ese trabajo para que la llanta esté, o el sistema esté a las 100 libras que se determinó en un inicio. Es decir, no esperemos que va a llegar un momento en que la llanta va a estar a 110, a 120 y que en ese momento va a hacer la reducción de esas 20 o 10 libras de diferencia que se puede haber incrementado. Y de igual manera pasa en el caso del desinflado, pero aquí sobre todo hago mucho énfasis o me interesaba mucho hacer el énfasis en este tema del sobreinflado, debido a que es una gran preocupación, o es una cuestión es una situación que ha cuestionado muchas veces a algunos clientes o algunas de las personas con las que se tiene el interés de este sistema, porque piensan que vamos a tener esa situación, ¿no? De que va a ser una cuestión drástica, de que no va a ser una cuestión, como ya lo dije, que es una situación gradual, para que pues aquí también pues tengamos esa tranquilidad, esa confianza. Este sistema está totalmente probado en el mercado mexicano. Tenemos ya bastantes años de tener este tipo de sistemas. Afortunadamente, pues es uno de los sistemas que nuestros clientes, que los transportistas, pues han favorecido, y que pues esperamos aquí seguir contando con ese pues el aprovechamiento de este tipo de productos. Y bueno, y por último,
partes de las ventajas principales que podemos nosotros encontrar en este sistema. Como lo hemos comentado, el sistema va a incrementar la vida de la llanta. De igual manera vamos a tener la posibilidad de reducir paros en carretera. Esto es un tema bastante importante hoy día, o muy mencionado, debido sobre todo a la cuestión de inseguridad que lamentablemente se encuentra en las carreteras. El día de ayer, parte de las claves del mantenimiento que se mencionaron en la exposición de ayer, pues es precisamente esta cuestión de evitar paros, de tener la seguridad. Obviamente aquí también es un sistema que va a ofrecer una garantía bastante amplia para los usuarios, para las empresas que especifican este tipo de productos. Y de igual manera, nosotros como empresa nos preocupamos mucho o tenemos mucho interés en la cuestión de la integridad del eje, de la terminal de la rueda. Y este es un sistema que, como lo vemos en la imagen del lado derecho superior, la parte superior derecha, nuestro sistema no presuriza el eje, sino que nosotros incorporamos una línea, es decir, una manguera que va a pasar por dentro del eje y va a llegar al extremo, es decir, a la terminal de la rueda, y de ahí va a ser el ensamble con lo que viene siendo ya la junta rotativa que está incorporada a la tapa de la masa, que es donde entran las mangueras que van a alimentar de aire a las llantas. Entonces, esto nos permite a nosotros, primeramente, pues ofrecer una garantía bastante amplia en este sistema. ¿Por qué? Porque no vamos al momento de que no estamos presurizando el eje, no vamos a tener la posibilidad de tener fugas de aceite, o por otro lado también pues vamos a tener la posibilidad de estar protegiendo los componentes y la integridad de los componentes de la terminal de la rueda. Y lo que se hace es, como también se ve en esta imagen, hay una manguera, que es esta manguera que tenemos por acá, que es la manguerita que va a estar teniendo la ventilación para en el supuesto caso que pudiera haber una fuga de aire, no irse a lo que es la tapa de la masa, sino que se va a la ventilación que tenemos incorporada. Este sistema tiene una capacidad de inflado de 10 libras de presión en 2 minutos, es decir, es un sistema que actúa bastante rápido. El rango de presiones en el cual puede estar calibrado este sistema va de 80 a 120 libras de presión en incrementos de 5 en 5. Es decir, que si yo como flota necesito que esté a 110, de fábrica, de planta, viene calibrado a esa presión y pues podemos tener este rango de trabajo de 80 a 120 libras. Y pues bueno, agradecer esta oportunidad de nuevo, como lo mencioné en un principio. Mis datos, por si tienen alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza, será un gusto para mí el poder atenderlos. Ahí está mi correo, rbarragán@hendrickson-medio-intl.com, mi celular que es el 81 82 53 38 78, para poder atenderlos, para poder pasarles mayor información si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran compartir, pues va a ser para mí un privilegio poder escucharlos. Foro CMT 2021. La administración del mantenimiento en la nueva realidad. Y ahora sí, bueno, con lo que sigue, ya les había yo leído la biografía y la semblanza de Manuel de Jesús Favela Gallegos, pero hoy va de nuevo porque ahora sí viene con su ponencia. El doctor Manuel de Jesús Favela Gallegos es investigador titular adscrito a la Coordinación de Ingeniería Vehicular e Integridad Estructural del Instituto Mexicano del Transporte. Es actualmente jefe del Grupo Dinámica Vehicular a cargo del Centro Experimental Nacional de Innovación Tecnológica para la Seguridad Vehicular, y se quedan con él. ¿Estás listo por ahí, mi querido Manuel? Quedas con tu público. Gracias, espero que me escuchen. Sí. Gracias. Pues bien, yo les voy a hablar acerca de unas pruebas que hicimos ya hace un par de años, evaluando un freno electromagnético, y pues comenzamos para aprovechar el tiempo. Algunas de estas cosas seguramente ya lo saben, la importancia del transporte por carretera. Con eso nos desplazamos, con eso transportamos nuestros bienes.
Y pues este desplazamiento se da precisamente porque tenemos un sistema dentro de los vehículos, que es una parte fundamental del vehículo, pues que es el que hace que se mueva, ¿no? En esto, naturalmente me refiero al sistema motriz, que no es más que un manejador de energía, ¿no? Desde la fuente, que normalmente todavía es a partir de un motor de combustión interna, y que se transmite a través de un embrague, la transmisión, un diferencial, hasta que llega a las llantas, que precisamente son las que al girar y al estar en contacto con el piso, pues dan esa oportunidad de desplazamiento. Pero bueno, no solo tenemos que hablar de que el vehículo se mueve y empieza su movimiento, mantiene su movimiento, sino también de que cuando esté en movimiento hay que controlar la velocidad, y por lo tanto es importante la acción de frenado, es importante este control de velocidad, ¿no? A través del freno. Y precisamente esto se da normalmente justo aprovechando el contacto de la llanta con la superficie del camino a través de ese componente, ¿no? En las llantas. No solo es por la parte del frenado, sino que actúan más fuerzas en esta llanta y lo hacen particularmente importante, pero en términos de la detención o de la disminución de la velocidad, el ir deteniendo la velocidad de rotación de las llantas permite que el vehículo también vaya deteniendo su velocidad de rotación. Y bien, como decía, ¿qué es el frenar, no? ¿Qué es frenar? Y naturalmente esto lleva a disminuir la velocidad y en caso de que se requiera, no solo disminuirla, sino detenerlo completamente. Todos estamos habituados al freno de servicio, que es, al final de cuentas, uno de los sistemas de seguridad más importantes como parte del equipamiento de un vehículo. Y como les comentaba, a través de este medio principal se controla la velocidad de avance. Como se ve aquí en la imagen, pues el típico sistema de frenos aprovecha la fricción entre un componente que está fijo y un componente que se une a la rueda en rotación. Entonces, esto desarrolla mecánicamente un trabajo de tensión, y aquí se ve en la imagen como el caso de los discos, hay una zapata, unas balatas que presionan, y en el caso de los tambores, pues también las balatas al abrirse generan esa fricción para detener el vehículo. Y este trabajo, esta acción, al final de cuentas, es un manejo de energía, que esta energía es equivalente al trabajo que ejerce ese par de fricción para reducir la velocidad, pero también que mucha de ella se transforma en calor. Entonces, puesto que hay esa conversión de energía de movimiento hacia energía en el frenado, esa conversión a calor, entonces el sistema realmente actúa como un convertidor de energía, este sistema de frenado. Y de esta manera, el frenar implica que se quite energía de movimiento al vehículo. Pero bueno, al calentarse, pues el calor que se genera necesita ser disipado, y esta cantidad de energía también depende de cuánto se esté moviendo, es decir, qué tan rápido y cuánta masa se vaya desplazando. Por lo tanto, una parte importante de la capacidad de frenado de un vehículo es cómo es también su capacidad para disipar calor. Aquí a la derecha de esta diapositiva se ven algunas expresiones que no son más que expresiones de energía y del manejo, desde la energía potencial de movimiento, la energía de movimiento en sí, y la energía de frenado, ¿no? Pero ahorita no tendríamos por qué dedicarlo tanto a eso. Pero bueno, en el caso de los frenos convencionales de fricción, como les decía, estos se basan en la restricción de giro en las ruedas. Y para eso, al haber esa fricción y se genera calor, pues es importante conocer algunas temperaturas, o al menos unos intervalos típicos de temperatura que se vuelven importantes para el funcionamiento adecuado de los frenos o la falla de estos, ¿no? Por ejemplo, se espera que en un manejo normal se tengan temperaturas menores a 90 grados centígrados.
En el caso de un descenso, una cuesta ahí de que vaya un vehículo bajando, se pueden alcanzar temperaturas de 90 a 200 grados si este descenso es controlado. Al incrementarse la temperatura mayor a 200 grados, entonces ya hay un riesgo fuerte de calentamiento y se empiezan a manifestar de alguna forma los componentes, como la degradación, por ejemplo, de 250 a 350 grados ya huele la resina que se utiliza para pegar el material de las balatas hacia la parte del metal que lo soporta. En el caso de 450 grados se genera humo, o sea, es cuando vemos que está saliendo humo de ahí de los tambores. Una temperatura de 590 grados centígrados, pues ya, eso ya está prácticamente consumiendo, degradando, se oxidan las partes expuestas al aire. A 675 grados ya podemos ver cómo se empieza a poner al rojo el tambor en la parte metálica, y a mayor temperatura de eso, entonces empieza a ser también un problema muy drástico la parte de expansión térmica de los elementos que están ahí, particularmente la parte metálica. Pero bueno, también para esto sabemos que se pueden utilizar frenos auxiliares, ya hay distintos. Algunos de ellos se llaman libres de fricción porque precisamente no tienen elementos que rocen entre sí, y por lo tanto, a no haber ese tipo de contacto, pues no se genera fricción. Estos son normalmente independientes del freno principal, y también su función es la de atenuar o disminuir la velocidad, aunque normalmente no son para detener completamente el vehículo. Como ejemplo está el freno de escape, que no es más que una válvula que está en la línea de escape, y que al oponerse al flujo del gas de escape, pues también esa restricción se conduce hacia el motor y por lo tanto disminuye el par que se puede transmitir y con ello la velocidad. El freno Jacobs, que no es más que una modificación o alteración de cuando en el proceso de compresión en el pistón, en lugar de generar la completa compresión, se libera o se abre la válvula de escape y ya no se genera toda esta compresión, y por lo tanto se pierde también parte del par para producir movimiento y por lo tanto se lleva al frenado. Hay otros retardadores que están fuera del motor, es decir, los otros requieren, para poder hacer la detención, necesita todo el sistema de transmisión estar conectado al motor. Pero tenemos, por ejemplo, el retardador hidráulico que normalmente va detrás del motor, y por lo tanto lo único que hace es manejar a través del fluido entre un estator y un rotor, pues también va robando energía, aunque el fluido se calienta, pero con ello disminuye la velocidad, y esa rotación en las flechas, al rotar también menos las ruedas, pues precisamente conseguimos que el vehículo disminuya la velocidad. Y está también el retardador electromagnético, que normalmente se coloca en el sistema de transmisión, particularmente saliendo de la caja de velocidades hacia las ruedas, normalmente aprovechado en la flecha cardán, que también, en lugar de mantener un fluido en medio, se genera una fuerza electromagnética que se opone a la rotación del eje, y por lo tanto se disminuye la velocidad de rotación. Pero bueno, para irnos un poquito más de detalle en este freno electromagnético, el freno, como se indica aquí en la imagen, se coloca en la flecha de cardán, y lo que hace es que una parte de él se fija la estructura del chasis del vehículo, y otro precisamente unido en rotación con la misma flecha, y que al componerse de unas bobinas y hacer circular una corriente, lo que hace es generar unas corrientes que llaman corrientes parásitas o corriente de Foucault, que generan fuerzas de oposición al movimiento. Y naturalmente esta energía que se absorbe se convierte en calor, y por lo tanto los rotores del mismo sistema de freno electromagnético deben ser capaces de disipar este aire caliente, en forma de aire caliente, ¿no? Pero bueno, aquí en el Instituto Mexicano de Transporte se hicieron pruebas de uno de estos frenos electromagnéticos, y se utilizó un camión unitario como el que se observa aquí en la imagen,
Es un camión de 2 ejes, se equipó con freno electromagnético, se cargó a su capacidad máxima de ese vehículo, que fueron 15 toneladas, con una distribución como se muestra aquí, de prácticamente 5 toneladas en el eje direccional y 10 en el eje tractivo. Se instrumentó con algunos sistemas de medición dinámica, incluyendo el pedal y algunos termopares, para poder conocer cómo se daba durante el proceso de frenado el desempeño de este freno electromagnético. En estas pruebas se consideró de por sí el sistema del freno electromagnético se podía manejar en 4 etapas, o sea, su capacidad de frenado se manejaba en 4 etapas dependiendo del número de bobinas que se pudieran conectar al momento. Las pruebas, también consideraron el uso único del freno de servicio y también una parte combinada del freno de servicio con el freno electromagnético. Entonces, unas pruebas adicionales se aplicaron al descender en una cuesta en la autopista y ahorita les comento dónde fue esto. También haciendo varias combinaciones del uso del freno electromagnético, del freno de servicio, de la combinación de ellos y una condición de frenado libre, por decirlo de alguna forma, por decisión de cómo lo considerara el conductor. Aquí se muestran algunas características de este freno electromagnético utilizado. Es el modelo que se muestra allí. Se podía activar por medio de una palanca independiente o a través de la posición del pedal de freno. Se componía de 4 pares de bobinas y por lo tanto cada par constituía una etapa o un nivel de frenado. Estas son sus características de funcionamiento eléctrico. Con un par, como se menciona aquí, de frenado nominal a 700 RPM de 1400 Nm. Esto también haciendo la acotación de que este freno opera incluso a temperaturas mayores de 400 grados centígrados. Y como les decía, en el caso del freno de servicio, más allá de 250 grados ya está en riesgo el sistema, ¿no? En el caso del vehículo, constaba con un motor de combustión interna, con potencia nominal de 210 HP a 2200 RPM, un par máximo de 820 Nm a 1200 RPM y estaba equipado con freno de motor, con la relación diferencial que se ilustra aquí y las llantas también indicadas como se designan. En la parte de la derecha se pueden ver gráficamente el comportamiento o las curvas de desempeño del freno y también la relación que pudiera tener de la velocidad de giro en la flecha con la velocidad de avance del vehículo y también con la velocidad de las ruedas. En la gráfica de la parte inferior, la línea azul es precisamente la velocidad de rotación de las ruedas ya en contacto con el piso para producir la velocidad de avance indicada. Como les comentaba, en la parte de las pruebas controladas, las pruebas de desempeño se realizaron en la pista de pruebas del Instituto Mexicano del Transporte, cuyas características se muestran aquí. Si seguimos todo el óvalo principal, tiene una longitud aproximada de 2 kilómetros de longitud, con rectas de 500 metros, como se ven aquí en la parte superior y en la parte inferior de la figura. Tiene curvas en los extremos de 150 metros de radio. La que está a la izquierda tiene una sobreelevación o un peralte del 10%, mientras que la parte de la curva que se cierra en círculo es plana con el 2% únicamente para aprovechar o facilitar el desalojo del agua. Tiene una superficie de concreto asfáltico. La pendiente longitudinal máxima es relativamente baja, de 1,13%. El coeficiente de fricción promedio entre llanta y pavimento es de 0,65. Esto medido en condición húmeda, de acuerdo a una norma estandarizada. El ancho de las rectas, ahorita, aunque esta pista ya cambió un poco, ahora ya prácticamente en toda su longitud tiene 14 metros de ancho, salvo una curva. Pero también aquí lo que se consideró es hacer combinaciones de velocidades de inicio y final para la prueba de este freno electromagnético, partiendo de 80 kilómetros por hora con decrementos de 20 kilómetros hasta llegar a 20 kilómetros precisamente con velocidad final. En el caso de las pruebas en pista, se utilizó la autopista México-Querétaro del kilómetro 203 al 208, que se conoce como Cuesta China.
muchos de ustedes la han de identificar precisamente, que es donde inicia el CONIN hasta la entrada de la ciudad de Querétaro. Tiene una pendiente de descenso, aunque es variable, pero con subtramos de 5%. Y se marcó como una velocidad meta de descenso, la velocidad objetivo de 80 kilómetros por hora. Es decir, habría que manejar estos 80 kilómetros por hora. Esta gráfica de aquí muestra el perfil vertical de la trayectoria, en el que se pueden ver que prácticamente está un poquito menos de 200 metros, se tenía que bajar desde el CONIN hasta la entrada a la ciudad de Querétaro. Y esto en 5 kilómetros. Como resultados en pista, pues aquí se muestran en esta gráfica las combinaciones de velocidad que se utilizaron. La condición E significa etapa, es decir, que, por ejemplo, tomando de referencia la primer hilera donde dice velocidad de 80 a 60 kilómetros por hora, quiere decir que se hicieron pruebas considerando la etapa 2, la etapa 3 y la etapa 4, o sea, aplicando 2 pares de bobinas, 3 pares de bobinas o 4 pares de bobinas respectivamente, y alcanzando una desaceleración, como se muestra lo que indica el signo negativo en la aceleración. Y así, para cada una de esas combinación de velocidades, por ejemplo, de 80 a 60, de 80 a 40, de 80 a 20, y así hasta llegar de 40 a 20. Cabe mencionar que el mayor par de frenado para este freno electromagnético se da justo de 40 a 20, que es donde se pudieron alcanzar también las mayores desaceleraciones posibles, como se ilustra aquí, que se alcanzó hasta de 0.76 metros sobre segundo al cuadrado. En el caso de gráfico, ustedes pueden ver justo aquí este comportamiento de cómo una mayor etapa produce una mayor desaceleración, y es únicamente utilizando este sistema de frenado electromagnético. Con respecto a la temperatura medida sobre el tambor y en los rotores del freno electromagnético, lo más azulito, los azules se refieren a la temperatura medida en el tambor. T tras significa tambor trasero, T del tambor delantero, R rotor trasero y R rotor delantero solo por la posición del freno electromagnético. Y como ejemplo están aquí, estas de 80-20, este frenado de 60-20 y de 40-20, donde ustedes, pueden ver cómo fueron estas temperaturas que se alcanzaron, y que naturalmente, en el caso del freno de servicio, se llegaron a temperaturas, para el caso de 80-20, que es una mayor diferencia de velocidad, se alcanzaron un poco más de 200 grados centígrados en el tambor trasero. En el freno combinado, que es la parte superior de las gráficas, en el freno de servicio se alcanzó cerca de 180-190 grados centígrados, mientras que los rotores estaban como en 130 grados centígrados. En el caso, como les comentaba inicialmente, al utilizar el freno de servicio, pues la temperatura en los tambores se eleva mucho más, y al no utilizar el freno electromagnético, pues permanece prácticamente a temperatura ambiente. Al utilizar la etapa 4 del freno electromagnético para disminuir la velocidad de 80-20, se puede ver que el freno electromagnético se calentó bastante, hasta poco más de 250 grados centígrados, pero los frenos de servicio se mantuvieron prácticamente fríos, menos de 50 grados centígrados. En el frenado de 60-20 es algo similar, solo que aquí se utilizaron más etapas de frenado, desde la etapa 4, o sea, desde los 4 pares de bobinas activos, 3 o 2, ¿no? Y se ve cómo al utilizar el freno electromagnético, definitivamente, pues el freno de servicio no se calienta. En el caso del frenado de 40-20, pues prácticamente en todas las situaciones que se probaron estuvieron por abajo de los 100 grados centígrados. Pero bueno, ¿qué pasa en autopista? Y yo creo que esto es también algo importante, porque precisamente tal vez las gráficas de la izquierda puedan ser un poquito confusas, pero únicamente es para ilustrar
cómo en el caso de mantener la velocidad objetivo de 80 kilómetros por hora, al utilizar el sistema como tal, en todas sus combinaciones se logró hasta prácticamente recorrer toda la longitud, que fueron un poquito más de 5 kilómetros sobre la autopista. Y esta línea amarilla que dice la parte libre es porque el conductor en algún momento decidió aplicar el freno que a él le pareció de esa combinación y disminuyó la velocidad un poco más. En la parte de la gráfica intermedia se puede ver en esta línea azul, la parte azul, cuando se activaba el freno electromagnético. La parte naranja es con la combinación del freno electromagnético con el freno de servicio, que se mantiene en corrientes relativamente bajas, y en la parte de freno libre, que el conductor, como les decía, podía prácticamente decidir en qué momento aplicaba el freno, los frenos auxiliares, ¿no? Electromagnético e incluso freno de motor. Pero aquí lo interesante también es en la parte la gráfica inferior, en la que la zona gris o estas líneas grises indican cómo se activaba el freno del pedal. O sea, con el pedal, esta gris corresponde al freno de servicio. En el mismo descenso ustedes pueden ver qué tan frecuente o cómo fue de frecuente que justo el freno de servicio estaba siendo activado para mantener la velocidad de 80 kilómetros por hora. Esto naturalmente tiene consecuencias, y como se ve en la parte gráfica de la derecha, ilustra las temperaturas, es como en el caso del uso de la condición de freno libre, o sea, de que el conductor tenía la opción de manejar o utilizar el sistema que mejor le pareciera, mantuvo aún así el freno de servicio por abajo de los 125 grados centígrados, mientras que el freno electromagnético alcanzó poco más de 250 grados centígrados. Sin embargo, al utilizar únicamente el freno de servicio, que se denota aquí por la S, se ve cómo prácticamente el freno de servicio llegó a los 300 grados centígrados, o sea, ya una condición bastante crítica, que incluso al detenerse en la prueba se percibió este olor, como les decía, resina, además de que se veía un poco de humo en el tambor, en uno de los tambores traseros, y por lo tanto, en las siguientes condiciones de la combinación de electromecánico con el servicio y del freno electromecánico únicamente, pues las temperaturas se mantuvieron todavía mucho más bajas, aunque la temperatura del freno electromagnético sí fue un poquito más elevada, pero eso es ya conociendo de que el freno electromagnético resistía a temperaturas mucho mayores. Y bueno, para comentar un poquito aquí de las conclusiones que nosotros obtuvimos de este estudio, es no perder de vista que el sistema de frenado es un convertidor de energía, y por lo tanto el freno de servicio tal cual se convierte en el principal medio de conversión de energía, y esta energía, además de lo que se utiliza para el desgaste de los elementos de contacto, también el movimiento genera una gran cantidad de energía calorífica. Esto nos lleva a que el sistema de frenado, cualesquiera que sea, debe tener una gran capacidad de disipar esa energía, porque precisamente esto es lo que se convierte en el elemento o en el factor que puede degradar los sistemas de frenos. El freno de fricción, sí, definitivamente es un freno potente, porque puede llegar incluso a la detención, mientras que los frenos auxiliares ayudan a atenuar la velocidad, pero no necesariamente van a llegar a la detención del vehículo. Sin embargo, hay que tener presente que su efectividad se afecta por el alto calentamiento. La función del freno auxiliar, como su nombre lo indica, auxilia en la reducción de velocidad. He mencionado ya en distintas ocasiones que no es para detener totalmente el vehículo, sino simple y sencillamente para disminuir la velocidad. Y puede utilizarse de una manera más efectiva el freno de servicio cuando se utiliza un freno auxiliar primero y mantiene en mejores condiciones el freno de servicio para llegar a la detención.
Como se vieron de las gráficas, las temperaturas que se alcanzaron en las pruebas fueron de 250 grados centígrados en el electromagnético, esto en las pruebas en pista, mientras que el freno de servicio se mantuvo prácticamente frío, ¿no? Aplicar el freno de servicio únicamente nos llevó a alcanzar temperaturas de hasta 220 grados centígrados en pista, o sea, en el plano, solo para hacer la reducción de velocidad como se indicó en las pruebas. En el descenso a no más de 80 kilómetros por hora, o sea, manteniendo como velocidad objetivo esta velocidad, el freno electromagnético alcanzó una temperatura de más de 320 grados centígrados, pero también el freno de servicio estuvo alrededor de los 300 grados centígrados, que ya es una temperatura, como les comentaba ya, de la parte de riesgo y crítica, ¿no? Utilizar el freno combinado en el electromagnético se alcanzó una temperatura de 300 grados centígrados y en el de servicio 160, que todavía es una temperatura manejable para su buena operación. La combinación libre, por decirlo así, combinando el electromagnético más servicio más el de motor, en el electromagnético se alcanzaron temperaturas de 275 grados centígrados y en el de servicio de 120 grados centígrados. Utilizar el freno electromagnético sí permitió mantener el freno más fresco y por lo tanto con la menor temperatura, y además de que se activaba a través del pedal, ¿no? Para el van total. La reducción urgente de velocidad en una condición crítica, se puede utilizar la combinación de todos los sistemas que se tengan a la mano, sabiendo y teniendo presente que los frenos auxiliares operan únicamente con el motor embragado. O sea, una vez que el motor está desembragado, ya no se puede utilizar, y normalmente porque se presentan muchas dificultades para conectar velocidades ¿cómo se le llama? Yendo de descenso, o sea, velocidades hacia atrás, porque la velocidad de la rotación de las ruedas que se transmite en la caja va siendo mucho mayor con respecto a la velocidad de rotación del motor, y esto lo complica bastante. El freno electromagnético actúa aunque esté caliente, sin depender de que el motor esté embragado. Esto refuerza precisamente este comentario previo de que el freno de servicio el freno de motor o lo que dependa del motor, pues necesita que el motor esté embragado. Y bueno, particularmente no solo hay que contar con el equipamiento en sí, con estos sistemas, sino que el conductor debe tener la capacitación para operarlos adecuadamente. Y perdón, me fui un poquito rápido con esto tratando de recuperar algo de tiempo. Y aquí están mis datos para cualquier comentario o duda que puedan tener y naturalmente que yo pueda resolver.